¿Cuándo fue la última vez que saqué otro Region Lost? ¿3 meses? Bueno, hora de trabajar. Antes de que Konami causara polémica este año con la cancelación de Silent Hills y la eliminación de cualquier conexión con Kojima, Konami fue aclamada en los 80s y 90s, con grandes títulos como Gradius, Contra, Sunset Riders, los juegos de las Tortugas Ninja. ¿Qué demonios pasó? Pero mejor dejemos eso a un lado, mejor hablarle del cambio que tuvo uno de sus juegos más conocidos durante los 80s. Me refiero a Life Force, también conocido como Salamander en Japón. No es tanto una continuación de Gradius, sino más bien un spin-off. La nave Big Viper sigue siendo la nave principal en ese, pero no toma lugar en el planeta Gradius. Este juego incluye 2 jugadores a la vez e incluye niveles que son de vista aérea, además de los niveles side-scroller. Originalmente lanzado en 1986 para las maquinitas, Salamander tuvo notables cambios cuando lo sacaron en Estados Unidos como Life Force. A diferencia de Salamander, Life Force tiene una narrativa antes de pasar a la demostración, donde nos cuentan que la nave Big Viper y Lord British se adentraron en el interior de un extraterrestre quien fue infectado por un virus. Los fondos de los niveles en ambos juegos son diferentes. Salamander tiene fondos espaciales como si tomara lugar en un planeta, mientras que los de Life Force son estilo orgánicos para que sean consistentes con la narrativa, reemplazando los fondos de campos de estrellas por redes de arañas. Los power-ups que reciben las naves tienen diferentes nombres. Los power-ups en Salamander son más velocidad, misiles, láser ondulado y campo de fuerza, mientras que en Life Force son hipervelocidad, misiles destructivos, láser de pulso y escudo. También Life Force tiene más voces al entrar a una parte. Salamander solo tiene una voz, que es cuando comienzan el juego. Y eso sin contar la voz cuando obtienen power-ups. Entonces, un año después, Konami sacó una versión actualizada de Salamander, con el nombre en base a su versión del oeste, Life Force. A diferencia de Salamander, los fondos y los enemigos del juego fueron cambiados para que tengan una apariencia más orgánica, sin mencionar también de la jugabilidad, con la mecánica de power-ups sintiéndose más como Gradius. En Salamander y Life Force, las mejoras que su nave recibe son al azar cuando eliminan a ciertos enemigos, lo cual puede ser un fastidio porque pueden no recibir la mejora que quieren, además de que pueden perder un power-up por otro que no querían. El problema de ese cambio es que eso significa que ahora hay 3 botones, en lugar de 2. Originalmente se usaban 2 botones para las balas y los misiles después de obtener el power-up, pero en la versión japonesa de Life Force se usan 3, para las balas, darle la mejora a la nave y los misiles. Sin contar que solo tienen 3 vidas sin importar cuántos créditos le metieron, a diferencia de Salamander que pueden tener más vidas si le ponen más pesos antes de empezar. Puede que haya terminado con comparar la versión de maquinitas de Life Force, pero el episodio no, así que pasaré a su puerto para el NES. Lanzado en 1988, este puerto, sin duda, tuvo más cambios que en la versión de las maquinitas, empezando con la pantalla principal. Digo, ¿cuál pantalla principal prefieren más? ¿Life Force? ¿O Salamander? Seguro muchos dirán Salamander porque el fondo es un campo de estrella con animación en la bola de fuego pasando por el título. También la barra de power-ups es diferente. En Salamander, la barra muestra los nombres de los power-ups como en Gradius, pero Life Force es diferente con las posiciones de las barras en los lados izquierdo y derecho en lugar de estar en la parte superior e inferior. Además de que el nombre del power-up se encuentra en la parte derecha de la barra diciéndoles que es según en qué parte de la barra tiene señalado, lo cual puede ser problemático porque ninguno sabe qué power-up dice cada parte de la barra, a menos de que se los hayan aprendido de memoria jugándolo más tiempo o por haber jugado Gradius. Hablando de power-ups, el power-up de opciones les permite cargar hasta 3 opciones en Salamander, pero en Life Force solo pueden cargar 2. Sin contar que Salamander tiene 3 finales dependiendo de cuántos continuos usaron en todo el juego. Life Force, sin embargo, solo tiene un final, que solo muestra el logotipo de Konami. Puede que la versión estadounidense de Salamander le terminaron quitando contenido, pero Life Force tiene algo que Salamander no tiene. Ese es el disque código Konami para 30 vidas, y dije disque porque la secuencia es casi idéntica, pero no incluye izquierda-derecha como en otros juegos de Konami.
La versión NES de Life Force puede estar más en el lado corto comparado con su contraparte de Famicom, pero esa no fue la primera vez que Konami nos terminó dando una versión con menos contenido en el NES. Recuerdo haber visto otro puerto de Konami que salió meses antes y que también pasó por ese cambio.